Otro fucking duro día, bueno, otra fucking dura noche, mejor dicho, o ya de noche. Y me estoy tomando una cervecilla, así que no tan dura hoy. Ah, traguillo. Buenísima. Bueno, vamos a hablar de un físico francés que hemos conocido por su péndulo, el péndulo de Foucault, de eso sí os suena, ¿no? Pero no tanto por sus aportaciones al electromagnetismo. Aunque estas pues también fueron bastante relevantes. Luego vamos a hablar de ellas. Me estoy refiriendo a, ya lo he dicho, Jean-Bernard Léon Foucault. Lo conocéis por Foucault, pero se llamaba Jean-Bernard Léon. Un nombre bastante exótico, ¿no? Que nace en París en 1819. Foucault, que no fue un científico al uso, en realidad empezó a estudiar medicina por deseo de su madre, pero resulta que cuando empezó a estudiar medicina se dio cuenta de que le daba miedo la sangre. Y un médico que le da miedo a la sangre, pues chungo, ¿no? Entonces abandonó la carrera de medicina. Fue coherente, ¿no? Y la abandonó pues para dedicarse a la física y a la óptica. En realidad, cuando empezó a interesarse por estos campos, sobre todo por la física, fue cuando comenzó a trabajar como asistente de otro físico, que era Alfred Donet, y a partir de aquí cuando ya empieza a hacer sus propios experimentos y a estudiar más por su cuenta. Porque Foucault no volvió a la universidad a estudiar física como carrera, sino que aprendió eso de forma autodidacta. De todas formas, aunque aprendiera de forma autodidacta, no creáis que en la comunidad científica no lo respetaban. Foucault murió joven, pero en vida ya era bastante respetado. Tanto es así que fue nombrado miembro del Observatorio de París, fue nombrado miembro de la Academia de la Ciencia y fue nombrado también científico del Buró de Longitudes, que esto era como una especie de institución o de centro de investigación de alta precisión que había en Francia para estudiar temas relacionados con la navegación y con la astronomía. Bueno, el caso es que su experimento más famoso pues, es el péndulo de Foucault, del que hemos estado hablando. Y poco tiene que ver este experimento con la electricidad, pero bueno, como referencia histórica y como curiosidad, pues vamos a hablar un poco sobre él. Resulta que en 1851, voy a poner por aquí, coge mi boli, lo voy a poner por aquí, que a mí siempre me gusta poner fechas. En 1851 llega Foucault y cuelga un péndulo enorme de 67 metros en el Panteón de París. El péndulo que tenía también una masa muy grande, pesaba unos 28 kilos. ¿Queréis que lo ponga? Voy a poner aquí también, porque es que las magnitudes vamos, impresionantes. 67 metros y 28 kilos tenía el péndulo. Por cierto, la imagen esta que veis aquí, el pendulillo ese de Foucault, ese está en la Universidad de Jaén. Creo que hay otro en la Universidad de Huelva. Lo tienen ahí como, yo que sé, como decoración en algún edificio. Y bueno, ya está, es tan curioso, es tan bonito. Bueno, la cosa es que Foucault lo que quería demostrar con su experimento del péndulo era simplemente que la Tierra giraba sobre su eje, que hasta entonces pues no se había eso demostrado experimentalmente. Entonces lo que hizo fue dejar el péndulo oscilando en una sola dirección como si fuera un columpio y observó que con el tiempo la dirección del plano de oscilación pues iba cambiando. Y en realidad pues el péndulo sí que mantiene su plano de oscilación constante respecto al espacio. El cambio en la dirección del plano de oscilación en realidad es consecuencia de que la Tierra está rotando. Además que la velocidad a la que gira el plano de oscilación va a depender de la latitud del lugar. Entonces, como Foucault se encontraba en París, pues allí más o menos el plano gira aproximadamente a 11 grados por hora. Eso era lo que se desplazaba el plano de oscilación. Y este giro aparente, este desplazamiento aparente del plano de oscilación se debe a una fuerza que seguro que os suena también, que es la fuerza de Coriolis. Si no, ahora después lo comentamos. ¿Qué pasa? Que si la Tierra no girara sobre su eje, pues el péndulo siempre estaría oscilando en un plano fijo, ¿no? Por ejemplo, a ver, le voy a pegar un trago a la cerveza. Ah, ya.
Y vamos a dibujar aquí cómo sería esto más o menos, el tinglado este. Imaginaros que eso es el anclaje del péndulo. Vamos a mirar el péndulo desde arriba. Ahí tengo el anclaje del péndulo. Y el péndulo pues lo voy a poner aquí. Esta va a ser la posición inicial del péndulo. Lo voy a poner encima de Foucault. Esta es mi posición 1. Si yo cojo y empiezo a oscilar el péndulo, pues el péndulo va de aquí hasta aquí, ¿no? La posición 2. Y vuelve otra vez a la 1, luego para la 2. Y si la Tierra no girara sobre su eje, pues ya está. Ahí se quedaba eso girando como si fuera un columpio, sin problema. Pero la consecuencia de que la Tierra gire sobre su eje es que conforme va pasando el tiempo, el péndulo empieza a hacer esta trayectoria. Ya no empieza a girar como si fuera un columpio, sino que se va yendo cada vez más para la derecha. Estoy dibujando así malamente, pero creo que se ve. Se va yendo cada vez más para la derecha. Y la posición final del péndulo, pues vamos a considerar aquí, ¿no? Empezó aquí en 1. Coño, que mal lo he puesto. Voy a borrar. Cago en todo, ahora borro el péndulo. Madre que me parió. Hemos empezado aquí y hemos acabado aquí. ¿Y eso por qué? Pues por lo que estamos hablando, porque la Tierra gira sobre su propio eje. Hay una fuerza de Coriolis que hace que el plano este de giro del péndulo se vaya desplazando. Entonces, en resumen, ¿qué es la fuerza de Coriolis? Si no lo sabíais, pues ya más o menos lo podéis intuir, ¿no? Es un fenómeno que va a afectar a los objetos que están en movimiento en la superficie terrestre debido precisamente a que la Tierra pues, se encuentra girando. Entonces, este efecto lo que va a hacer es desviar la trayectoria de los objetos, haciendo que en el hemisferio norte pues, se curvan hacia la derecha y en el hemisferio sur pues se curvan hacia la izquierda. A ver, vamos a explicarlo un poquillo más en detalle por si no había enterado. A ver, otro trago de cerveza. Y voy a dibujar aquí un planeta Tierra. Eso es un planeta Tierra, que no es una esfera, no es una esfera así perfecta, ¿no? Está chata en los polos, pero bueno. Y esto de aquí, pues es el Ecuador, que divide a la Tierra en dos. Esto sería el hemisferio norte y esto es el hemisferio sur. Y aquí mi Ecuador, ¿no? Hasta aquí llegamos todos. Espero, vamos. Entonces la cosa es que la Tierra se encuentra girando sobre su eje. Esto se encuentra así, dando vueltas. Y si nos encontramos en el Ecuador, pues cuanto más cerca del Ecuador estemos, resulta que la Tierra, que la superficie de la Tierra se mueve más rápidamente. Vamos aquí, donde he hecho la crucecilla, aquí en el punto 1, la Tierra está girando, se está moviendo, desplazando más rápido que si estuviera aquí, en el puntillo 2. ¿Vale? Eso también lo veis claro, ¿no? Me estoy refiriendo evidentemente a la velocidad lineal, que es la distancia que se recorre por segundo. A ver, en el Ecuador, si yo estoy aquí, en 24 horas hago un círculo muy grande. Y aquí en 2, pues en 24 horas voy a hacer un circulito más pequeño. Entonces la velocidad lineal en 1 va a ser más grande que en 2. Y aquí en los polos, pues donde menos va a ser, ¿no? Porque ahí en los polos, pues prácticamente estás girando sobre ti mismo, en el mismo punto. Entonces, por ejemplo, imaginar un avión que sale de aquí, de Ecuador. Un avión sale de aquí de Ecuador. Voy a dibujar aquí un avión. Hostia, aquí yo. El avión que he dibujado. Madre mía. Pues un avión. Un intento de... Hostia, que avión, nene. Ingeniería total. Pues el avión este
va en línea recta desde 1 hasta aquí, hasta 2. ¿Qué creéis que va a pasar? El avión se está desplazando a una latitud que tiene una velocidad lineal diferente. Entonces, para un observador que esté aquí en la Tierra, en la superficie de la Tierra, y mire al avión, va a ver que la trayectoria del avión lo que va a hacer es que se va a desplazar hacia el este, o sea, se va a venir para acá, la va a ver que está haciendo así, no lo va a ver en línea recta. ¿Eso queda claro? Pues todo eso pues, debido a todo lo que estamos hablando, está relacionado con lo del péndulo de Foucault. Mira, si no os queda claro, me da igual, porque tampoco hemos venido aquí a hablar del péndulo, aunque yo creo que algo habéis entendido. La cosa es que Foucault, con su experimento del péndulo, pues demostró experimentalmente que efectivamente la Tierra gira sobre sí misma. Y ahora, lo que de verdad nos interesa a nosotros, que estamos hablando de electromagnetismo, lo que descubrió Foucault fueron las corrientes parásitas o en inglés se escriben así, eddy currents. Corrientes parásitas, corrientes de Foucault o eddy currents, que se llaman. De esas tres formas las podéis encontrar. A ver qué pasa entonces con las eddy currents. Y para adelante. Resulta que era 1855. 1855. Pongo ahí la fechita que quede claro. Y aquí Foucault descubre experimentando una cosa clave, que es que cuando un material conductor se mueve dentro de un campo magnético variable, o bien cuando un campo magnético se aplica sobre un conductor que está en movimiento, se generan unas corrientes eléctricas que son así como circulares dentro del propio material. Entonces, ¿qué pasa con estas corrientes inducidas? Pues que inducen a su vez campos magnéticos opuestos que generan una fuerza de frenado o de resistencia al movimiento. Vamos a explicarlo mejor. A ver, hay una típica práctica que se visualiza esto muy bien y es un experimento en el que se coge un tubo de cobre, todo es un tubo de cobre, y coge un imán y lo tira dentro del tubo de cobre. Y ahora alguno dirá, pues se pega el cobre. Pues, ¿cómo se va a pegar el cobre, chiquillos? Ya hemos visto todo esto de los materiales y el cobre no es un material ferromagnético. El imán no se pega al cobre. Lo que pasa es que tú tiras el imán, lo tiras dentro del tubo de cobre, intentando que no toque las paredes, ¿vale? Porque no se frene ahí por fricción. Pero tú lo tiras dentro del tubo de cobre y el imán va cayendo muy lentamente. Parece que va flotando. Va cayendo, pero muy lentamente. Parece que va como levitando para abajo. Y esto es debido a las corrientes de Foucault. Lo que tenemos aquí es un campo magnético en movimiento, que es el imán que está cayendo. Campo magnético que se está moviendo, ¿no? Pues si el imán está cayendo. Y por otro lado tenemos un conductor. Y lo que hemos dicho es que entonces pues se generan estas corrientes de Foucault. Lo que pasa es que se están generando unas corrientes que a su vez van a inducir un campo magnético que se opone al que lo causa. El que lo causa es el del imán moviéndose hacia abajo, ¿no? Pues entonces el campo magnético que se va a crear inducido por estas corrientes de Foucault lo que va a hacer es frenar el primer campo magnético, el inductor. Va a frenar al imán. Y entonces por eso el imán va cayendo más lentamente. Y esto entonces, voy a borrar aquí esto. Esto entonces de la eddy currents, pues no es simplemente una curiosidad científica. Esto se emplea en la actualidad en un montón de cosas. Por ejemplo, en los frenos electromagnéticos que hay en los trenes y en los ascensores, en hornos de inducción, en detectores de metales, en ensayos para detectar fisuras de materiales de forma no invasiva, yo que sé, en un montón de situaciones. Pero bueno, también supone un problema algunas veces. Por ejemplo, en los transformadores, las corrientes de Foucault pues, generan calor y producen pérdidas. Y además, las corrientes estas de Foucault que se generan en los núcleos transformadores lo que hacen es calentar el núcleo y pierde entonces rendimiento el transformador. Pero bueno, eso lo vamos a ver luego cuando lleguemos a transformadores y ya de paso vemos la solución que se le da
para que esto no pase. Os adelanto de todas formas que para evitar este problema en los transformadores, lo que hace es que el núcleo se construye de materiales como acero al silicio y además se construyen de chapa el núcleo, en vez de ser macizo, es de chapa laminada. Y bueno, los materiales también se usan, por ejemplo, ferrita, pero bueno, ya está, que no quiero entrar en esto, porque si no, no va a salir un vídeo muy largo. Luego llegará el momento en el que lo veamos con detalle. Volviendo a Foucault, a la vida de Foucault. Fue bastante respetado en vida, pero discutido también, como no puede ser de otra forma, por mucho. Y si habéis mirado la fecha de su muerte, la verdad es que murió bastante joven. Murió en el 1868, o sea que no llegó ni siquiera a cumplir los 50 años. Pero bueno, dejó un legado muy grande. Y actualmente, pues bueno, seguimos teniendo gente que cree que la Tierra es plana. Y ya hemos visto que Foucault pues, demostró que la Tierra gira sobre sí misma de forma experimental hace ya más de 170 años. Pero bueno, hay gente que ni aunque le ponga fotos o vídeos de la Tierra desde el espacio que se ve que es redonda, ni aún así se lo cree. Así que ya con Foucault de Foucault ni hablamos. Y antes de cerrar el vídeo, aunque lo vamos a ver en Electrotecnia, pero mira, os voy a meter una explicación muy rápida de las corrientes de Foucault. Porque es que le hemos dado una pincelada muy rápida. A ver a qué se deben las corrientes de Foucault, ¿qué creéis? Hay una combinación aquí de tres fenómenos. El primero es la ley de Faraday, que ya hemos visto, la de inducción electromagnética, porque si el campo magnético es variable, se mueve un imán o el conductor, se puede mover o el imán o el conductor alrededor del imán, ¿no? Y entonces el campo magnético con eso ya es variable. Y cuando el campo magnético es variable, pues se van a crear corrientes eléctricas en el material conductor. Eso por un lado. Luego, segundo punto que contribuye o que causa las corrientes parásitas. Cuando yo tengo un material conductor macizo, por ejemplo, lo voy a dibujar aquí, este mazacote de hierro. Yo esto no lo tengo conectado a ningún circuito con cables ni nada. Entonces, cuando yo tengo este material conductor macizo y se produce a causa de la ley de Faraday, se están induciendo ahí corrientes, ¿qué pasa? Pues que las cargas eléctricas que están ahí en el material macizo no pueden salir. Entonces se ven obligadas a moverse en bucles así cerrados, como en remolino, ¿vale? Y crean estas corrientes que son precisamente las corrientes de Foucault. Esos remolinillos que estoy dibujando aquí. No sé si se ve bien, que lo tenía que haber hecho más grande. Os voy a dibujar aquí un mazacote de hierro más grande. Eso es un trozo de hierro ahí grande. Entonces, hemos dicho, si se están induciendo corrientes y las cargas no tienen dónde ir, pues se crean, pues estos empiezan a moverse de esta forma, creando remolino, hemos dicho. Precisamente eddy, la palabra eddy, significa remolino en inglés. ¿Vale? Ahora parece que sí se ve esto un poquillo mejor. Y ahora tenemos también un tercer factor, que es debido a la ley de Lenz, que nos dice que la dirección de las corrientes inducidas va a ser tal que siempre se van a oponer al cambio que la ha provocado. Entonces, las corrientes estas generadas, las corrientes eddy, las corrientes estas en torbellino, van a generar su propio campo magnético que siempre se va a oponer al campo magnético que la está causando. Y entonces esto lo que frena es lo que hemos dicho antes, este frenado, esta resistencia, ¿no? El freno o la resistencia.
pues un campo magnético pues se está poniendo al otro. Y eso lo veis aquí muy bien en la ilustración esta de la derecha, que sale ahí un freno magnético, pues ahí se ve bastante bien. Claro, aquí estamos hablando de un material ferromagnético que es macizo y que no está conectado a un circuito. Si esto estuviera conectado, el mazacote este de hierro, pues estuviera conectado a un circuito, pues ya ahí las corrientes de Foucault o no existirían o se reducirían mucho, porque las cargas tendrían un camino por donde circular, digamos. Las corrientes las corrientes se generan haciendo el torbellino porque es que no tienen dónde ir. Pero si tuvieran un camino, pues seguirían ese camino. Entonces, esto aplica a estas situaciones. Aquí en el mazacote este que he dibujado, pues las corrientes están creando un campo magnético que se opone, como hemos dicho, al que lo causa. Un campo magnético que se opone al que lo causa. Bueno, y para un transformador, que hemos dicho que el núcleo se hace ya que estamos, lo vamos a explicar muy rápido. Hemos dicho que el núcleo se hace con lámina de acero al silicio, pero eso en laminado. Pues eso se hace así porque tú, en vez de tener el núcleo, el mazacote este, si tú tienes... Voy a dibujarlo aquí a la derecha porque ahí no se va a quedar bien. Tú tienes el mismo mazacote de hierro, pero en este caso lo tienes laminado. Lo tienes con lámina, al final lo mismo, pero con láminas separadas. ¿Y esto para qué? Pues para esto se hace para romper la trayectoria de las corrientes parásitas. Con esto se impide que se formen. Vamos, siempre se forma algo, pero se reducen mucho, ¿no? Estoy dibujándolo aquí más o menos, pero bueno, lo voy a seguir porque es siempre igual, os hacéis una idea. Aquí se forman un montón de corrientes parásitas y ahí pues se reduce mucho, precisamente por estar laminado. Es un truquillo. Y ya está, le voy a dar otro trago a la cerveza. Y lo vamos a dejar aquí porque pues va a salir un vídeo muy largo si no, y de todas formas como esto se va a ver mejor en los vídeos de electrotecnia y mucho mejor explicado más en detalle, pues ya está. Esto simplemente para que sepáis datos históricos. Pues bien, es bueno de Foucault. Siguiente que vamos a ver, personajes, creo que toca Jules, ¿vale? Pues ya está, próximo vídeo Jules.